Bueno gente, llegamos a la parte donde voy a mostrarte unboxing de las nuevas Meta Quest 3. Esta es la versión de 512 GB. Aquí voy a mostrarte qué trae la caja. Y le damos un vistazo a la caja por todos lados, por aquí. Es una caja súper pequeña, fíjense chicos, trae muy pocos detalles. Esperaba como una caja más grande, fíjate que cabe en mis manos sin mayor problema. Y esto es todo lo que tiene esta caja, ¿verdad? Nada del otro mundo. Y nos encontramos en la parte frontal con la marca y el espacio. Recuerda que vienen dos versiones, una versión de 128 GB y una versión de 512. Así que sin más preámbulo, no necesitas tampoco una herramienta para tú hacer el unboxing. Simplemente tiramos de esta parte, ¿verdad? Tiramos de esta parte, ya. Sacamos las gafas. A ver, ahí está. Fíjense. Debajo de esa está esta otra caja de cartón. Esto parece cartón reciclado. Muy bien por ellos. Y nos encontramos de una vez con el plato fuerte. Aquí está el visor. Vamos a sacar los mandos. Recuerda que estos mandos usan batería, no son recargables. A mí me hubiesen gustado que fueran recargables. Y me gusta que traen este botón para tú poder destaparlo, ¿ves? Y fíjate dónde está la batería. Esto no lo tiene en la versión anterior. Y esto es muy bueno porque es como más fácil para tú abrirlo y introducir un par de baterías. Me hubiese gustado que fueran como las Pro, que las Pro tú puedes... son recargables, simplemente tú cargas el mando y no pasa nada. Y la verdad es que también le recuerda que le quitaron la parte de aquí arriba. Son súper cómodos, se sienten bien, pero más adelante te voy a decir si valen la pena o si son más cómodos que la versión primera, la Meta Quest 1, o que la Quest Pro, porque también tenemos la Quest Pro, que más adelante voy a estar haciéndole una comparativa entre uno y otro. Sigo sacando de la caja. Aquí está el visor en este color blanco. Punto negativo y que no me gusta, y es que de serie viene con esta correa que a mí en lo personal no me gusta mucho, pero venden un accesorio aparte para que tú, ¿verdad?, te sientas más cómodo a la hora de tú jugar. Es un accesorio que va, tú quitas esto y pones este accesorio, que es esto que está acá. Quitamos todo esto y ¡ulala! Vamos a ponerle aquí a un lado para ver si la caja tiene algo más. A ver si la caja tiene algo más. Y aquí tenemos una caja adicional. Aquí no hay nada más. Yo voy a guardar esto aquí a un lado. Y vamos a ver qué trae esta cajita. Para ver, ciertamente que el unboxing es muy sencillo. Nada del otro mundo. Y fíjate, aquí no hay nada más. Y tenemos acá el cable. Aquí está el cable USB-C de ambos lados para nosotros recargar el visor. Súper importante para nosotros recargarlo. Y cabe mencionar en cuanto a eso que este viene con una autonomía de batería para juego de 2 horas, 2.2 horas en videojuegos y 2.9 horas en multimedia. Esto lo vamos a ver. Eso es la certificación que hacen la gente de Meta, pero vamos nosotros a verlo cuando empecemos a dar caña. El cable es muy pequeño. La verdad es que una decepción total, ya que el cable es súper pequeño. Si tú eres un jugador que te vas a quedar sin batería, pues yo recomiendo que vas a tener que comprarte el cable este largo, el cable, el link que ellos venden, un cable bastante largo que lógicamente lo venden por separado, pero es un cable súper largo y de buena calidad, que de hecho yo lo compré. También tenemos el adaptador de corriente para nosotros recargar el visor. También en cuanto al mando, si tú no te quieres estar estresando comprando baterías, pues tú sabes que venden baterías AA, venden recargables. Pues yo te recomiendo que te compres un par de baterías o un juego de baterías recargables. En caso de que estés decepcionado con el tema de que los mandos vengan con batería extraíble. En cuanto al visor, vamos a darle un vistazo más de cerca y vamos a decirte en este video lo bueno y lo malo. Voy a empezar hablándote de esta parte de acá. Recuerda que cuando lanzaron la versión 2, esto vino
en un material parecido a esto. No sé si es el mismo material, no estoy seguro, pero recuerden que hubo quejas y de hecho la gente de Meta estuvieron mandando una goma adicional totalmente gratis. De hecho, a mí me la mandaron porque yo tenía la Meta Quest 2. Pues esto se llena de sudor y había algunos usuarios que estaban reportando que esto le producía algún tipo de alergia. En mi caso no me pasaba, pero siento que cuando tú sudas mucho, porque cabe mencionar que cuando tú estás jugando en la realidad virtual, pues esto tú tiendes a sudar mucho y esto se llena de sudor. No sé si sea el caso de que esto te lo voy a decir más adelante cuando yo esté dando caña, cuando ya la instale, ¿verdad? La ponga ready para probarla. Ahí te voy a decir cuál ha sido mi experiencia con esta parte, pero también cabe mencionar que esto se cambia. Si tú quieres más adelante puedes comprar uno, ¿verdad?, de mejor calidad o uno que se ajuste mejor a tu necesidad. Esto es totalmente cambiable, que de hecho lo voy a sacar, a ver si puedo. Miren, esto es plug and play. Fíjate, esto se saca súper fácil y esto es bueno porque así le damos paso a que otros fabricantes desarrollen otras cosas que sean mejor que este. Vamos adelante a ver si esto es bueno. La verdad es que se siente cómodo, es acolchadito y se siente bastante cómodo. Voy a dejarlo así quitado para seguir mostrándote qué más trae, qué características adicionales tiene este visor. Fíjate, viene con una certificación de audio mejorada. Según la gente de Meta, suena mejor que la Meta Quest 2. Esto también lo vamos a ver más adelante. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Y tema importante. Y es que no cuentan con seguimiento de ojo. A diferencia de las Meta Pro, pues esta no cuentan con seguimiento de ojo y hay algunas funciones y características y verdad, juegos y programas que no te van a funcionar porque para poder funcionarte de manera bien, pues lógicamente necesita la tecnología de seguimiento de ojo. Creo que fue que leí por ahí en las características que esta no cuentan con eso. En cuanto a la tecnología en los lentes, tenemos la misma tecnología que tienen la Meta Quest Pro y es que vienen con las lentes Parquet, ¿verdad? Las ópticas son Parquet y ofrece un perfil óptico más delgado. Esto no va a tener sacrificio a la hora de tú tener, ¿verdad?, una profundidad en cuanto a la realidad virtual. Y hay que mencionar que la nitidez es un 25% mayor en el centro del campo de visión y alrededor de un 70% en la parte periférica, y se reduce significativamente los artefactos de la luz parásita o dispersa. Es decir que aparte de que vienen con esta certificación de lente, también colocaron una tecnología mejorada, que de hecho esto lo vamos a ver más adelante. También me encanta que viene con resolución más avanzada. Tenemos una resolución total en la pantalla de 2064 por 2208 píxeles por ojo. Así que una barbaridad, hay una mejora significativa. Si lo comparas directamente con la Meta Quest 2, pues vas a ver que hay una mejora muy buena. Y la parte más importante y la que yo sé que muchos de ustedes quieren saber, y es la realidad mixta. Fíjate todas las cámaras que tenemos aquí en la parte frontal, y esto es bueno porque estas cámaras son cámaras externas para nosotros tener una buena profundidad, y son cámaras en RGB, es decir, que vienen con colores y dicen que están mucho mejor que la Meta Quest 2 y que también está mejor que la Meta Quest Pro. Pues yo lo voy a ver ahora mismo cuando la empiece a instalar, ya que estoy súper ansioso para ver qué tan buena es la tecnología en estas cámaras en RGB, para tú poder apreciar todos los colores y para que tú puedas tener una buena experiencia en cuanto a la realidad mixta. Es decir que si ustedes son nuevos en este mundo de las gafas virtuales, saben que la realidad mixta es que tú vas a poder jugar con el entorno donde tú te encuentres, vas a poder crear un mundo, vas a poder ver bien aunque tú tengas las gafas virtuales puesta. También me gusta que viene con tecnología Wi-Fi 6E, donde esté disponible, o si tú tienes, ¿verdad?, un router que cuente con esta tecnología, pues lógicamente vas a poder aprovecharlo porque vas a poder jugar de manera inalámbrica sin problema. Y también hay que mencionar que es completamente compatible con tu PC. Si tú
juegas con la PC, pues vas a poder ahora aprovechar mejor esta gran resolución que te brindan estas gafas virtuales. Y si a esto tú sumas que vienen con Wi-Fi 6E, pues vas a tener una mayor fluidez a la hora de tú estar jugando los videojuegos de tu PC de manera inalámbrica. Esto está brutal, siempre y cuando que tú dispongas de un router, ¿verdad? Que venga con tecnología de Wi-Fi 6E. Vamos ahora a mencionarte un poco de las tecnologías que tiene. Aquí tenemos un sensor de proximidad, que esto es lo que va a detectar cuando nosotros nos coloquemos el visor. Aquí en la parte de abajo, subir y bajar volumen. Aquí tenemos, ¿verdad?, otro sensor. Me parece que esto es para recargar la gafa virtual. No estoy seguro para qué es esto. Aquí está para nosotros ajustar los lentes. Fíjate, con este botón vas a poder ajustar los lentes, no importa la cara que tú tengas. Me parece que con este botoncito tú vas a poder ajustarlo sin mayor problema. Fíjate también donde tenemos sensores por aquí, por acá. Aquí tenemos la entrada USB-C para nosotros recargar el visor, y aquí tenemos el botón de encendido y apagado. Así que esto fue solo el unboxing y mi primera impresión de estas gafas virtuales. Ahora lo que voy a hacer es que voy a proceder a instalar todas las credenciales, voy a instalar algunos juegos, ya que esta versión es de 512, y luego voy a hacer un review súper rápido para venir acá y contarte mi experiencia. Voy a estar usándola un par de horas, 1 o 2 días, y ahí voy a decirte si este producto realmente vale la pena, y espera más adelante la comparativa con la Meta Quest Pro. Así que ya tú sabes.